¿Pueden ver ahí? Sí, se ve. Ya te confirmo. Sí, se ve. Bueno, perfecto, entonces vamos a arrancar. Y ya está iniciada la grabación, así que puedes comenzar. Recuerden Bueno, entonces todos apagar los micrófonos, las cámaras y pasan, si tienen preguntas, las escriben por chat y luego que Juan Pablo termine, hacemos el espacio de intercambio. Adelante. bueno, muy bien. Comenzamos entonces a hablar un poquito de las ciencias económicas, a ver qué rol tienen en el mundo actual, por qué son tan importantes, cuáles son las carreras que podemos seguir vinculadas a las ciencias económicas, cuáles hay acá en Concordia, cuál es el campo de acción profesional que tiene alguien que se recibió en este campo y de qué tratan un poco las ciencias económicas, cuáles son las ramas. Entonces, vamos a comenzar hablando un poquito de las ramas de las ciencias económicas, ¿sí? Generalmente por ahí se piensa que ciencias económicas hace más alusión a economía, ¿no? Pero bueno, cualquier carrera que puedan elegir va a tener generalmente tres ramas. Yo lo dividí en tres ramas. La económica, la rama vinculada a la administración y la gestión, y la parte contable. Obviamente, según la carrera que elijan, se va a enfocar más en una o en otra rama. Las tres ramas siempre van a estar. Vamos a empezar entonces por la economía. ¿Qué es lo que trata la economía? Acá podemos ver a la economía, dividirla en tres ramas distintas. La economía en general, donde probablemente algunos en el secundario ya vieron economía. Se estudian los conceptos generales, conceptos básicos que te ayudan a entender después la micro y la macroeconomía. Se estudia también la evolución de las ideas económicas, ¿no? Esta cuestión que probablemente también lo hayan estudiado en materia como historia o formación ética vinculada al rol del Estado en la economía, ¿no? Todas las doctrinas económicas, liberalismo, el estado de bienestar, el socialismo, el comunismo, esta discusión que se da sobre qué papel debe tener el Estado en la economía. Bueno, esto es generalmente lo que se estudia en la materia de economía general. Luego tenemos la microeconomía, que acá sí se enfoca en cuestiones más específicas, como es la economía de una empresa, la economía de una familia, cómo toma decisiones una empresa, cómo calcula sus costos, cómo calcula el precio al cual vender, cómo funciona un mercado, la demanda, la oferta, ¿sí? Las estructuras de mercado, monopolio, oligopolio, que probablemente son términos también que aquel que nunca vio economía seguramente los haya escuchado. Y la macroeconomía ya aborda cuestiones más generales de la economía, más globales, como puede ser la pobreza, la inflación, el desempleo, las exportaciones, las importaciones, el dólar, ¿sí? Que siempre es noticia en nuestro país. Entonces, bueno, el entender de macroeconomía te ayuda a entender por qué sube el dólar, por qué baja, qué efecto tiene, por qué se produce la inflación. Todas estas cuestiones que hacen, digamos, a una comprensión conceptual del mundo en el cual vivimos, que obviamente si nos toca administrar una empresa, nos va a ayudar muchísimo a entender qué es lo que está pasando en el entorno, digamos, ¿no? Acá tenemos algunas noticias de los últimos días para ver cómo la economía está presente todo el tiempo, ¿sí? Probablemente todos ustedes lean, sin querer o no, pero lean noticias de economía todos los días o escuchen, vinculadas, por ejemplo, acá al dólar. Vieron que en Argentina hay distintos tipos de dólar. Eh, el problema que tiene Argentina con el déficit fiscal, es decir, que gasta más de lo que ingresa, el problema de la caída de la actividad por diferentes razones. Han escuchado también de los mercados, de la bolsa, de por qué sube, baja, el riesgo país, qué es eso del riesgo país, las criptomonedas, ¿no? Una manera nueva en que los argentinos se dolarizan. En fin, son un montón de noticias que si ponen atención van a ver que todos los días tenemos alguna vinculada a la economía. Generalmente, de lo que hablamos recién, quizás está más vinculada a la macroeconomía, que es la que podemos palpar, ¿no? En el día a día. Así que esa sería la rama económica que va a estar en todas las carreras vinculadas a las ciencias económicas que elijan. Obviamente, en una carrera de licenciatura en economía va a estar más enfocada en estas cuestiones. Tenemos después la administración, que es otra rama de las ciencias económicas, que a su vez también podemos dividirla en distintas ramas. Acá tienen las principales, ¿sí? Que es la financiera, por ejemplo, donde se estudia el manejo del dinero, ¿sí? Cómo manejarlo de manera eficiente, por ejemplo, cómo hacer presupuestos, cómo hacer flujos de fondos proyectados,
cómo invertir un ahorro que pueda tener una empresa, un sobrante transitorio de dinero, también una familia, ¿no? Cuáles son las alternativas que tenemos para hacer rendir el dinero, más en un país como el nuestro, que generalmente estamos en un contexto inflacionario, lo cual hace necesario que el dinero, digamos, los pesos, ¿no? Estén todo el tiempo trabajando, ¿no? No podemos guardar pesos en un cajón 6 meses, supongamos, si sabemos que no lo vamos a usar, porque eso pierde valor. Entonces, bueno, la administración financiera se estudia toda esta cuestión, ¿sí? Vinculada al manejo del dinero y a las herramientas que tenemos para optimizar el uso del mismo. En la administración comercial, ahí tenemos que ver, estudiamos todo lo que tiene que ver con las ventas, con el marketing, con la publicidad, y hay carreras obviamente que se enfocan en esta rama comercial como sería una licenciatura en marketing, ¿sí? De todos modos, como dije hoy, toda carrera de ciencias económicas que va a estudiar administración también van a ver un poquito de cada cosa, ¿sí? En las carreras que son específicas de administración, puede ser que profundice más en una cuestión que en otra, ¿no? Entonces, en la comercial, todo lo que tiene que ver con el marketing, la publicidad, las ventas, el producto, la distribución del mismo, las estrategias comerciales y demás, todo se estudia en la administración comercial. Después vamos a ver cuáles son las carreras. Recursos humanos es otra rama también de la administración, también que ha tomado muchísima importancia en el mundo actual. Fíjense que si nos vamos capaz 40 años atrás, estas ramas como que no tenían tanta importancia, ¿no? Los profesionales más comunes eran los generalistas, como puede ser un contador, un licenciado en administración, pero en los últimos años, las últimas décadas han tomado mucho más importancia los profesionales específicos, ¿no? Un licenciado en marketing, un licenciado en recursos humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque se vio la importancia que tiene, por ejemplo, si tomamos el caso de los recursos humanos, las personas en una organización. Sabemos hoy que una organización con personas motivadas, ¿sí? Va a rendir muchísimo más, va a tener mucho más productividad que una organización donde las personas no lo estén. Entonces, la motivación, la capacitación y todas estas cuestiones que tienen que ver también mucho con la parte psicológica, se abordan recursos humanos, ¿no? Por eso, esta sería una carrera, al igual que la carrera de marketing, que tiene mucha cuestión de psicología, por ejemplo. Y luego tenemos la administración de la producción, es decir, cómo hacer más eficiente un sistema productivo, cómo lograr ahorrar costos, por ejemplo, en un proceso productivo. Y acá tenemos una carrera específica también, que de hecho está acá en Concordia, que es ingeniería industrial, ¿no? Que se enfoca más en todo lo que es el proceso productivo, especialmente de una industria. Y por último, la rama contable, que también está en todas las carreras de ciencias económicas, o la mayoría, donde se aprende a registrar por el método de la partida doble, ¿no? Cuando uno habla de contabilidad, en realidad, si tomamos una libreta y anotamos nuestros gastos, estamos haciendo contabilidad, pero cuando uno va, por ejemplo, a una entrevista de trabajo y te preguntan, ¿sabes contabilidad? Se están refiriendo a si sabes la técnica contable de la partida doble. Esta técnica, que es como un lenguaje universal, ya que se usa en todo el mundo, es igual. Argentina está sujeta a las normas internacionales de contabilidad. Nos permite llevar el registro económico de las distintas operaciones de una empresa o de una organización, ¿sí? Los ingresos, los gastos, los cobros, los pagos. Imagínense que la contabilidad es fundamental para cualquier organización. ¿Por qué motivo? Porque en cualquier momento nos brinda información de el dinero que hay en la caja, el dinero que hay en el banco, cuánto tenemos de mercadería, cuánta plata debemos, cuánta plata nos deben, cuánto vamos gastando, cuánto va ingresando por ventas, si vamos ganando, vamos perdiendo. Todo podemos verlo a través de la contabilidad. Por eso es que es tan importante y en cualquier organización se hace necesario, ya sea de manera informal, a través de una planilla, o de manera formal, aplicando el método de la partida doble. ¿Sí? Hay organizaciones incluso que están obligadas a llevar esto, como son todas las sociedades, asociaciones, los organismos públicos, están todos obligados a llevar contabilidad. Así que bueno, es una materia, una disciplina muy necesaria, y por ese motivo se encuentra presente prácticamente en todas las carreras vinculadas a las ciencias económicas. Esta cuestión la puse acá de inversiones en la bolsa porque preguntan muchos los chicos esta cuestión de qué carrera estudiar para aprender a invertir en la bolsa. Bueno, no hay una carrera específica para esto. Cualquier carrera vinculada a las ciencias económicas te va a ayudar, obviamente, porque te va a dar
una herramienta para comprender la macroeconomía, saber por ahí en qué momento entrar, en qué momento salir, en qué empresa invertir. Recién hablábamos de contabilidad. Bueno, si te interesa comprar acciones en la bolsa, el saber contabilidad te permite evaluar, ¿sí? Sabemos que las empresas que cotizan en bolsa, sus balances, su contabilidad son públicos, digamos, así que uno es cuestión de ingresar a la página y ahí podemos ver sus activos, sus pasivos, sus ventas, su ganancia, y eso nos permite evaluar a veces qué acción comprar y cuál no. Entonces, las carreras vinculadas a la ciencia económica, quizás unas más que otras, nos brindan herramientas, ¿sí?, que nos pueden ayudar a esta cuestión que está tan de moda hoy de invertir en la bolsa. Pero no hay una carrera específica que se especialice en esta cuestión. Invertir en la bolsa sí es algo muy sencillo. Lo que por ahí requiere es, como decía recién, conocimiento de cuestiones accesorias, ¿sí? Vamos a ver después igualmente que yo les voy a dejar una página, un canal de YouTube para que le interese profundizar sobre algunas de estas cuestiones que vimos recién, ¿sí? La economía, la administración, la contabilidad o incluso esta cuestión de los mercados. ¿Cuál es el campo de acción profesional que tiene un profesional de ciencia económica? Generalmente son tres. Uno es independiente, ¿sí? Quizás el que ustedes más conozcan es el típico estudio contable que tiene un contador, donde brinda asesoramiento a empresas sobre la administración, la gestión y principalmente le liquida los impuestos, los sueldos, pero también hay un montón de otros estudios profesionales, por ejemplo, de un licenciado en recursos humanos, de un licenciado en marketing, que también asesoran a empresas. Así que una posibilidad es un estudio independiente donde se brinde asesoramiento independiente. También es otra posibilidad el emprendimiento comercial, ¿sí? Es decir, hay muchos profesionales de ciencia económica que hoy tienen su propia empresa. Obviamente, estudiar estas carreras te da un montón de herramientas para iniciar tu propio emprendimiento, ya que estás aprendiendo cómo se administra una empresa, las distintas áreas, estás aprendiendo de macroeconomía, estás aprendiendo de contabilidad, o sea, estás teniendo todas las herramientas necesarias para manejar de manera más eficiente una empresa. Acá ocurre lo mismo que hablaba recién con, por ejemplo, las inversiones a la bolsa. ¿Podés iniciar una empresa si no estudias de ciencias económicas? Por supuesto que sí, y hay un montón de empresas exitosas que han sido iniciadas por personas que no tenían conocimiento de estas ciencias económicas. Pero obviamente el hecho de estudiar te va a ayudar un montón. Es como tocar un instrumento, ¿sí? Uno puede tocar el instrumento de oído, pero si uno aprende ese instrumento, estudia y demás, es otra cosa completamente distinta, ¿no? Bueno, otra posibilidad, ¿sí?, en el campo de acción profesional sería trabajar en relación de dependencia, ¿sí?, para empresas, para organizaciones, para organismos públicos. Piensa la cantidad de empresas que hay, de organismos públicos, municipales, provinciales, nacionales, donde hace falta alguien que lleve la contabilidad, alguien que asesore en materia de administración, de gestión. Por eso es que siempre es tan necesario el profesional vinculados a estas carreras, ¿no? Y otra opción es la docencia, ¿sí? Yo en mi caso, por ejemplo, comencé con las docencias desde antes de recibirme, no era mi idea dedicarme a la docencia, sino a la profesión de manera independiente, pero se dio por casualidad, y bueno, la verdad me gustó muchísimo, encontré mi vocación ahí, y hoy por hoy estoy ya volcado a esto desde hace 3, 4 años, ya que, bueno, durante los primeros años ha sido un poquito de la profesión y un poquito de la docencia. Creo que una gran ventaja que tienen las carreras de ciencias económicas es esta amplitud en el campo, ¿no? Como ustedes ven, tenemos varias posibilidades, ¿no? Creo que es algo bueno que tiene esa libertad por ahí que nos da para poder elegir lo que más nos gusta hacer. Esto que está acá es un ejemplo, ¿sí?, de carreras que hay en Gran Concordia. Perdón, Juan Pablo. Sí. Una cuestión. Sí. Volví a presentar porque se ve que un participante inició una presentación, así que ahí la canceló. Ah, bueno, perfecto. Tengan en cuenta eso, de solamente, digamos, apagar la cámara y los micrófonos y escribir las preguntas por el chat. Por favor, no vayan a presentar nada mientras Juan Pablo está presentando porque, digamos, se puede interrumpir su presentación. Disculpa, Juan Pablo. Bueno, está bien, está bien. Entonces les decía que estas son las posibilidades que tenemos cuando estudiamos carreras de ciencias económicas. Tenemos la suerte de que en Concordia hay carreras. Si tomamos la UNER, por ejemplo, tenemos contador público, tenemos licenciatura en administración, licenciatura en turismo. En la UTN tenemos la ingeniería industrial, la tecnicatura en gestión agropecuaria.
Y a nivel superior, pero terciario, tenemos el Instituto Técnico Superior Concordia, que ahí es de donde yo soy docente de la casa, donde tenemos también 2 carreras, Tecnicatura Superior en Administración de Empresas, que son 3 años de duración, y esto que es una novedad en nuestra ciudad, que es el Profesorado de Educación Secundaria en Economía, ya que, como ustedes sabrán, hay profesorados de matemáticas, geografía, historia, filosofía, pero no había vinculado a las ciencias económicas, ¿sí? Ya que generalmente los que se desempeñaban como docente eran profesionales de las ciencias económicas. Bueno, ahora tenemos esta posibilidad en nuestra ciudad, es un profesorado como cualquier otro de 4 años, pero orientado a todas estas materias, a todas estas ramas que vimos recién que componen las ciencias económicas. Para el que nunca vio en el secundario ciencias económicas y le interese saber un poquito, yo tengo un canal de YouTube, que ahí lo pueden identificar claramente, lo pueden buscar, y en ese canal tengo 4 carpetitas, por decirlo así, o listas de reproducción, una vinculada a la economía, otra a la contabilidad, otra a la administración y otra a esta cuestión que hablamos recién de las inversiones, la bolsa, con cuestiones muy básicas, arrancando de cero en cada una. Así que bueno, por ahí que quiera hacer una carrera de ciencias económicas y no tiene la base del secundario, quizás puede serle de ayuda alguno de los videos que está acá, puede ayudar también a ver si realmente les gusta o no. Así que bueno, los invito a visitarlo y ahora sí vamos a responder por ahí las dudas, las preguntas que a ustedes le han ido surgiendo en la presentación. Bien, entonces vamos a detener la grabación ahora de la charla.